Señor, nuestras fuerzas son las tuyas. Y te pedimos, Señor, seguir operando bajo tu control, bajo tu autoridad, bajo tu poder. Señor, en esta noche, pasa hacia adelante. Siéntate en tu lugar, justo al lado nuestro, Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor. Yo sé que soy levantado, Señor, cada mañana por tu amor y tu poder y tu misericordia. Señor, gracias por mostrarme, Señor, que aunque hoy vea puertas cerradas, Señor, van a ser abiertas en el momento indicado, cuando tú lo creas justo, cuando tú lo creas que estemos preparados. Esa puerta se nos abrirá porque en ti creemos, en ti estamos confiando, Señor. Aunque todo parezca, Señor, que se está cerrando, tú estás abriendo una nueva puerta de oportunidad. Señor, aunque veamos lo contrario a lo que te hemos pedido, yo sé que lo tuyo es grande y maravilloso. Por eso lleva espera. Por eso lleva sacrificio, por eso lleva lágrimas nuestras y muchas veces rodillas sacrificadas por el tiempo, Señor, de demostrarte el amor que te tenemos. Estamos esperando, Señor, y confiando en tu poder, en tu restauración, en nuestra liberación, en lo como tú haces cada cosa para nosotros. No importa, dice tu palabra, que todas las cosas nos ayudan para bien. Señor, y algo me recordaba esta mañana Isaías 41:10, y me decían: no temas ni desmayes, porque yo, tu Dios, voy contigo a donde quiera que vayas. Señor, y si tú estás aquí conmigo esta noche, susúrrame en mi corazón, en mi oído, en mi mente, en mis 5 sentidos. Ocupa ese espacio. Que nada me distraiga, que nada me haga inquietarme, que nada quite mi paz, que nada robe, Señor, mi atención esta noche. Solamente tu Santo Espíritu y tu palabra tocando mi corazón. Señor, llénalo, llena esta noche mi vida. Quiero honrarte, Señor, en concentrarme esta noche para ti. Señor, pon al descubierto mi corazón ante ti, porque te pertenece. Quebrántalo, Señor, porque esta fue la causa de la muerte de tu Hijo Jesucristo, el que nosotros fuéramos felices, fuéramos sanos, libertados, prósperos, a cambio de su muerte. Hoy nos apoderamos, Señor. Hoy levántanos, Señor. Haznos la señal, esa señal, Señor, que nos indica que tú estás esta hora acá con nosotros. Papá, te amamos y te necesitamos. Señor, gracias. Espíritu Santo, gracias. Gracias por estar esta noche con nosotros aquí. Padre, tu palabra es fiel y verdadera. Y eso estoy creyendo que esta noche, esa palabra poderosa, esa palabra que has dejado para nosotros, esas promesas, Señor, que son nuestras, apartando, Señor, de las circunstancias que están pasando hoy en día con nuestra vida. Quiero dar un paso si tú no vas.
que mis emociones, Señor, dicten una respuesta. Como decía a un inicio, a veces miramos vacío, a veces miramos, Señor, una sombra, a veces miramos puertas cerradas. Pueden bajarle el volumen, por favor. Y empezamos con el papel de víctimas y a creernos que no será nada posible. Por eso tenemos que conocer su palabra, tenemos que conocer sus promesas, tenemos que tener el conocimiento, tenemos que aprenderlas y terminar de confiar y declarar en el Señor. Yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Quita de tu boca las protestas y las quejas y empieza a evidenciar la verdadera fe por el cual estás siendo llevado. Por eso estás aquí esta noche. Por eso estás en cada servicio. Por eso estás llenándote en cada casa de paz, en cada discipulado, en cada escuela. Sepa usted que ese tiempo invertido tiene respuesta. La palabra del Señor en Habacuc 3, versículo 17 al 19 nos dice: aunque la higuera no florezca, ni en la vides haya frutos, y aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Así que aunque hoy te esté saliendo todo mal, confía y alégrate en el Señor. ¿Por qué? Porque lo que tú le pediste hoy no está, no lo ves, no aparece por ningún lado. ¿Sabes por qué? Porque lo que Él te está preparando es una sorpresa. Por eso no hay evidencia de nada. Por eso no miras rasgos de nada. Por eso no miras ni tantito así de lo que tú pediste. Porque ¿sabes qué? Es tan poquito lo que tú has pedido, y Él está haciendo algo grandioso. Él está haciendo algo maravilloso. Y ¿sabes qué? Él así opera misteriosamente, porque cuando viene con algo grande, algo poderoso. Así que hoy no te preocupes si las puertas se te cerraron. Él las está cerrando, porque viene tu recompensa. No te preocupes si no ves ninguna respuesta, porque ¿sabes qué? La respuesta no viene de un hombre, no viene de una mujer, no viene de la institución, no viene de tu trabajo, no viene del gobierno. Tu respuesta la tiene Dios, y es por eso que tu fe tiene que estar completamente en Él. Esta noche tú estás viendo un vacío, tú estás cerrando. No ocupes tus emociones para que cieguen tu fe. Tus emociones siempre van a traer todo lo contrario a lo que Dios quiere hablarte. ¿Sabes por qué? Porque la emoción, muchas veces el enemigo opera dentro de ellas. Pero tú no vas a permitir que, aunque tú estés viendo que te están cancelando por ahí y te dicen: ahí no es porque sabes que tu Padre te va a abrir otra puerta, y esa puerta va a ser tan grande. Sabes, lo que siempre el Señor hace es en abundancia, es grandioso. No está en la mente del hombre, no está en tu mente, no está en el que tú te abocaste.
está en solamente las manos de Dios. Yo te digo esta noche, sigamos teniendo fe, sigamos orando, sigamos creyendo. Así se burlen de ti, que tú sigues tocando puertas, aunque sí se burlen de ti y sigas terminando con tu recurso. Así yo te digo hoy, ten paciencia. Calma tu tensión y céntrate en su palabra, porque es Él el que te abrirá las puertas. Es Él el que tiene la llave. Es Él el que tiene tu milagro. Él tiene la necesidad que hoy estás pidiendo. ¿Sabes por qué? Porque tienes esperanza. No la pierdas, que Cristo Jesús está haciendo algo grandioso en tu vida. Y sigue perseverando, así te cueste creer, así no veamos nada, sigamos adelante. Él tiene la consecuencia de lo que va a traer tu oración poderosa. Y dile tú, Señor, aunque todo se esté secando, como dice la higuera, no hay, aunque ya no haya fruto, aunque ahí parezca que está vacío, tú sigue creyendo, tú sigue orando, tú sigue firme, sigue honrándolo. Así el enemigo te quiera poner miles de trampas, así el enemigo quiera cerrarte las puertas, tú sigue creyendo que tu milagro está en la puerta. Tú sigue tocando, tú sigue hablándole, tú sigue contándole a Él cuánto necesitas eso que Él está a tu espera, eso que estás orando fuertemente. Señor, yo estoy creyendo, Señor, que tú estás haciendo algo para tus hijos. Tú no dejas a la vergüenza aquel que te ha creído, aquel que está posicionado en la roca fuerte, aquel que ha sembrado, Señor, y ha pactado en ti, Señor. Padre grandioso eres tú, Padre. Espíritu Santo, toca, Señor, y abre esas puertas, pero sobre todo no nos dejes caer, Señor, no nos dejes caer. Eres tu Dios poderoso, digno eres tú, Cordero de Dios, tú eres santo, santo, eres tu Dios poderoso, digno eres tú, Cordero de Dios, tú eres santo, santo, eres tu Dios poderoso, digno eres tú, Cordero de Dios, dile a la enfermedad, tú no me vas a botar en la cama. Dile a la enfermedad, tú ya no estás en mi cuerpo ahora mismo. Dile a esa cuenta de banco, tú ya no sigues disminuyendo, tú te aumentas en el nombre de Jesús. Dile a ese lugar donde te has establecido, eres mío, yo me niego a salir de acá. Dile a ese lugar, tú eres mío, yo te voy a comprar. Dile a ese terreno, dile a en esa vitrina que vistes, algo que a ti te gustó, y yo te voy a tener, yo te voy a tener. Dile a ese milagro, pronto estarás en mi casa, pronto estarás conmigo en mi familia. Dile a ese hijo rebelde, Dios te va a traer a sus pies y le servirás. Dile a ese esposo que aún sigue en los vicios, un día vas a ser libre, un día vas a estar conmigo adorándole a Dios. Empieza a nombrar a cada uno de tu familia y llámalos a su presencia. Llama a ese José, llama a esa Raquel,
Llama a esa Lucía en el nombre de Jesús. Señor, en tu presencia los colocamos, Padre amado, porque tuyos son, Señor. Padre, gracias en esta noche. Te damos toda la gloria y toda la honra. Bienvenido seas a este lugar, a tu casa, que has venido a prosperar. Dele una ofrenda de palmas al Señor esta noche. La gloria sea para Él. Santo, santo, santo. Salude al que tiene la par, dígale qué bueno verte, dígale qué bueno que has venido. Hay un milagro que se va a activar en tu vida hoy, dígale. Si te hacía falta, esta es la noche en la que Dios ha preparado para que tu milagro se desate, dígale. Este es un tiempo sobrenatural, este es un tiempo donde Dios quiere hacer cosas grandes, donde Dios quiere hacer cosas poderosas en su vida. Yo quiero que usted active su fe. Active su fe esta noche. Que Dios quiere hablar algo a su corazón esta noche. Aunque no pueda ver, yo creeré. En tu propósito caminaré. Aún en la oscuridad del mundo, tu espíritu siempre guiará. Aunque el mundo diga que estoy loco, aunque va a entrar la corriente, aunque piensen que soy diferente, no me moveré, es por fe. Que dice el débil fuerte soy, es por fe. Que hay chance en una vida mejor. Cuando usted sabe que tiene propósito, cuando usted sabe que hay algo que Dios quiere hacer en su vida, usted empieza a cambiar y empieza a caminar por fe. Cuando usted sabe que hay un propósito en su vida, sabe que todo lo que hay a su alrededor, todo camina por fe. Y usted confía en aquel que dijo que difícil era el camino, pero que Él era su paz. La promesa que has dado, aunque sí se ha tardado, tú la cumplirás, porque no hay nada que me separe, tú todo lo has hecho y así será. Aunque no vea, todo conoces, eres mi guía, tú mi compás, Es por fe. Que dice débil fuerte soy, es por fe. Que hay esperanza en una vida mejor, es por fe. Que dice el débil fuerte soy, es por fe. Que hay esperanza en una vida mejor. no es por vista, esto es por fe. Yo en ti confiaré, yo en ti creeré. No es por vista, esto es por fe. Yo en ti confiaré, yo en ti creeré. No es por vista, esto es por fe. Yo en ti confiaré, yo en ti creeré. No es por vista, esto es por fe. Yo en ti confiaré, yo en ti creeré. Así es, Señor. Gracias, Padre, esta noche. Tú llénanos de fe. Abre nuestros corazones y mentes para recibir tu palabra esta noche. Fortalece nuestra fe y guíanos en este tiempo, Padre, porque hay algo grande para tus hijos. Lo mejor está por venir. ¿Cuántos creen que hay algo más grande que va a venir? ¿Cuántos creen que lo mejor está por venir? Porque cuando usted le cree al Padre, lo mejor está por venir. Él no te va a dar poco, Él no te va a entregar poco, porque Él tiene preparado algo grande para tu vida. No se hace visible, Pues eres el Dios de lo imposible. y yo nunca Nunca voy a temer, porque siempre eres fiel.
permanece por siempre. Gana todas mis batallas. Eres fiel, está contigo. Eres tu mejor amigo. Si tienes duda, levanta la mano, cántalo conmigo. Él nunca te abandona. Él siempre te amará. Él te cuidará. Aunque estés en guerra, Él ganará. Porque Él es Jehová y siempre cumplirá. No es por vista, eso es por fe. En ti confiaré, en ti creeré. No es por vista, eso es por fe. En ti confiaré, en ti creeré. No es por vista, eso es por fe. En ti confiaré, en ti creeré. No es por vista, eso es por fe. En ti confiaré, en ti creeré. Creo que lo mejor está por venir. 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 Denle un fuerte aplauso al Señor, pero déselo más fuerte, como que de verdad usted cree en Él, como que de verdad usted sabe que algo grande está por venir a su vida. Abrace al que tiene a la par, salúdelo nuevamente, dígale como que no te abracé bien y quiero saber que tú sepas que Dios está contigo, que Él pelea las batallas por ti. Pero dígaselo una vez más, tienes que entender que no estás solo, dígale. Tienes que saber que Dios pelea las batallas por ti y que algo grande está por venir para tu vida, que tú no viniste por gusto esta noche a tu casa. Tú que estás acá, bienvenido. Tú que estás en redes sociales, te bendecimos. Un saludo cordial y una bendición grande desde el Ministerio Internacional Dios es Bueno, Petén. Honramos y bendecimos la vida de nuestros padres espirituales, el apóstol Juan Carlos y la profeta Diana. Y creemos que verdaderamente la misión que ellos están llevando en España, hoy en Portugal, será una misión poderosa, porque tiene que entender usted algo, que muchas veces para que pase algo grande en su vida, alguien más tiene que hacerlo primero. Tome su lugar, tome su asiento. Yo creo que Dios empieza a hacer algo en su vida esta noche. Siempre tiene que haber alguien que abra brecha por usted y tiene que entender algo y recibirlo en el Espíritu. Mis padres espirituales en este tiempo están, por así decirle, aproximadamente 10 a 12 horas adelantados en tiempo a nosotros. Quiere decir que ellos están abriendo brecha ya en el futuro, porque usted tiene que entender que en Portugal y donde ellos se encuentran en este tiempo están adelantados en tiempo. Entonces cuando ellos vuelvan, ellos van a traer una palabra poderosa sobre nosotros. Cuando ellos vuelvan, nos la van a impartir a nosotros como hijos de casa, como hijos pastores de cobertura, y esa impartición que vamos a recibir nosotros de parte de ellos, nosotros se la vamos a traer fresca a usted también cuando vengan. Entonces tienen que entender que si ellos están abriendo brechas, porque un día no muy pensado nosotros también vamos a andar caminando por esas naciones. Yo espero que usted esté creyendo que algún día también va a salir del país y va a ir a predicar la palabra, va a ir a manifestar la gloria de Dios en otro lugar. Porque Dios no lo llamó para predicar su palabra solamente aquí en el Petén. Dios lo llamó para hacer cosas grandes, hacer cosas mayores y verdaderamente creer en el poder sobrenatural de Él. Porque como decía la alabanza, nosotros no caminamos por vista, caminamos por fe. Yo quiero que usted entienda que no importa el problema o el proceso que usted esté pasando hoy, si Dios te dijo que va a caminar contigo es porque está caminando contigo. Si Dios te dijo que te va a entregar ese milagro es porque te lo va a entregar. Porque Él lo que promete lo cumple. Y usted ha visto que cada proceso de nuestra vida lo único que hace es ayudarnos a crecer en fe, ayudar a que nuestra fe verdaderamente crezca y que creamos que Dios tiene algo grande para nuestra vida. Yo espero que usted verdaderamente, que ha venido acá, usted venga por hacer crecer su fe, porque cada vez que usted escucha la palabra, usted está haciendo crecer su fe. Y esta noche tiene que entender que la fe no es un evento estático, sino es un viaje dinámico que nos lleva a un nivel de confianza en Dios más profundo constantemente.
vamos a caminar de fe en fe. Y la palabra de Dios en el libro de Romanos 1:17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y si en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 7 dice: porque por fe andamos, no por vista. Entonces tenemos que entender que la fe nos guía, nos sostiene y nos transforma en cada etapa de nuestra vida. Se lo voy a repetir: la fe nos guía, nos sostiene y nos transforma en cada etapa de nuestra vida. Y es por eso de que nosotros muchas veces, en un mundo lleno de redes sociales, en un mundo de presiones, en un mundo de dudas, la fe siempre es tu superpoder para vivir diferente. Y hoy quiero que usted vea cómo la fe es tu conexión con Dios, cómo la fe es el gimnasio de tu alma y cómo la fe es tu GPS para un mundo loco como el de hoy en día. Porque usted tiene que entender que el mundo está tan distorsionado por causa de que la gente no está caminando en fe, por causa de que la gente dice: sí, yo tengo fe, pero cuando viene el proceso, lo primero que hace es buscar a alguien más del mundo. La gente puede decir: yo tengo fe, yo creo en Dios, pero muchas veces no sucede nada en su vida. Entonces usted tiene que entender que la fe va a ser el GPS para que usted encuentre dirección en estos tiempos. La fe va a ser ese GPS que usted necesita para poder caminar en lo que Dios ha hablado a su vida. Por eso, esta noche yo quiero que usted se vaya con una fe más grande de la que ha tenido en mucho tiempo. Porque la fe como fundamento de nuestra relación con Dios. ¿A qué nos referimos esto? Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si usted quiere agradar a Dios, ¿qué es lo primero que tiene que tener en su vida? Si usted quiere agradar a Dios, lo primero que tiene que tener es fe. Porque dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Porque si usted vino esta noche acá, es porque usted sabe que Dios está aquí y Dios se quiere manifestar en su vida. Porque si usted se conecta en las redes sociales a un servicio en línea, es porque usted sabe que de alguna manera esa manifestación que hay en la iglesia va a estar en su hogar, va a estar en su casa. Si usted está conectado al servicio esta noche, es porque Dios quiere hacer algo en su vida. Pero tiene que entender que tiene que pasar el proceso y por lo menos apartar estos 30 minutos para recibir lo que Dios quiere hacer en su vida. Porque si usted es de los que solamente se conectan un par de minutos y luego empieza a ver qué más hay y luego regresa, no recibe totalmente la instrucción que Dios quiere darle. Pero yo quiero que esta noche la fe sea el cimiento de su vida cristiana. La fe es como el wifi en su casa. La fe es el wifi de su relación con Dios. Sin ella usted no tiene conexión. Si usted no tiene una relación con Dios, si usted no tiene fe y cree que Dios existe, entonces no tiene conexión a Dios. Sin fe no podemos agradar a Dios ni recibir sus promesas. La fe es lo que te hace hacer decir: Dios, confío en ti, aunque no lo vea todo claro. Porque muchas veces miramos distorsionada la información. Muchas veces vienen sueños a nuestra vida y de alguna manera no los podemos interpretar porque nuestra fe no está al 100% conectada con Dios. Porque no hemos escuchado su palabra, porque no nos hemos conectado, porque nos da hueva leer la Biblia. Porque de repente nos da hueva ir al servicio y solamente avisamos de que no podemos ir porque cualquier excusa inventamos y no nos conectamos con Dios. Pero cuando viene el proceso, cuando viene la socada, entonces sí buscamos de Dios, sí buscamos la iglesia, sí buscamos al pastor, le llamamos a la pastora y le pedimos que ore por nosotros. Y tiene que entender que nosotros siempre vamos a estar orando por usted. Sea la circunstancia que usted tenga, vamos a estar orando por usted. Pero tiene que entender algo: si usted no tiene relación, ¿cómo quiere que el milagro suceda en su vida? Porque usted puede pedir oración a cualquier persona, pero si usted no tiene relación con esa persona, ¿cómo quiere que esa fe se conecte con la suya? ¿Cómo quiere que el milagro suceda si usted no se va a conectar espiritualmente con la persona? Porque el problema de hoy en día es que estamos acostumbrados a pedirle oración a cualquier persona, pero no somos capaces de realmente sacrificar nosotros mismos nuestra vida para levantar una oración nosotros mismos. Porque Dios nos ha dado el poder y la autoridad de que nosotros podamos orar por nosotros y que el milagro sea desatado. Porque ahí es donde Dios mira que usted realmente tiene fe, que usted no depende de la fe de otra persona.
Porque el problema de la mayoría de personas hoy en día es que les gusta depender de la fe de alguien más. Le gusta depender del sacrificio de alguien más. Y usted tiene que entender que aquí hay una casa de oración, hay una casa de intercesión, hay una casa que constantemente en las madrugadas nos conectamos y nos levantamos a orar por todas las peticiones del pueblo. Nos levantamos a orar por la vida que Dios le ha dado, por cada promesa que Dios le ha dado a usted para que se cumpla. Pero el problema es que a veces no se cumple en usted porque sencillamente usted no ha tenido la relación correspondiente. Porque sencillamente usted no ha buscado la guía respectiva y no se ha conectado al ADN de esta casa. Pero usted quiere que el milagro suceda. Entonces, ¿qué es la fe? La fe no es solo creer que Dios existe, es apostar tu vida por Él. Es como cuando sigues un tutorial de YouTube. Yo no sé cuántos de ustedes en algún momento usan el YouTube para poder tener instrucciones de hacer algo. Porque usted se va al YouTube, yo quiero hacer tal cosa y usted se va ahí. Hace algunos meses tuvimos un pequeño aprendizaje en Las Cruces. Se había dañado una lavadora y lo primero que hicimos fue no llamar al técnico. Buscamos en un video de YouTube cuál era el problema de la lavadora. Vimos el código y empezaron a salir un montón de videos. Y empezamos a ver y efectivamente lo que el decía fue lo que había que hacer para reparar la lavadora. Conseguimos el repuesto, se puso tal como decía el video y la lavadora está funcionando. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando usted va a YouTube, usted hace las cosas aún cuando usted no sabe si realmente funciona o no funciona el proceso. ¿Por qué? Porque usted sabe que alguien creó el video porque se supone que ese alguien lo hizo. Y si él lo hizo es porque le funcionó. Y usted no sabe ni quién es la persona, no sabe ni qué dice el video, pero usted está ahí hasta que el video termina. Pero no sabe si funciona. No sabe si funciona. Pero usted lo empieza a hacer. Usted lo empieza a poner en práctica porque cree en la persona que lo hizo. Usted cree en la persona que lo hizo y entonces ahí es donde usted tiene que entender que Dios empieza a hacernos funcionar por lo que nosotros hacemos, porque confiamos en Él. La fe es confiar en que Dios tiene un plan, aunque a veces parezca que la señal está débil. Porque a veces no nos conectamos constantemente con Dios y a veces por eso las cosas no suceden en nuestra vida. Porque la señal está llegando muy débil, porque no se ha conectado correctamente, porque de repente la clave del Wi-Fi no la supo conectar bien, o porque simple y sencillamente usted ese día precisamente del proceso, usted no se levantó a orar. Porque ese día precisamente del proceso, usted tenía que venir a la iglesia y no vino. Porque de repente estaba en modo feria y tampoco se acercó a la iglesia. Porque el problema de nosotros es que ponemos una excusa para no venir a la iglesia. Y ese día Dios quería desatarle una palabra a usted. Ese día Dios quería hablarle al corazón porque tenía la respuesta a su petición, pero usted prefirió aceptar la invitación del amigo para irse a echar el chapuzón en la piscina y no vino a la iglesia. Y ese día era su milagro. El problema de nosotros es ese, que muchas veces las excusas es el enemigo que las pone en nuestra vida para que no nos acerquemos a Dios. Porque el enemigo sabe que cuando usted viene a buscar de Dios es porque usted va a ser empoderado para hacer cosas más grandes. El enemigo sabe que cuando usted viene a buscar instrucción, usted va a ser empoderado para poder ir con alguien más y arrebatárselo al diablo también. Porque el diablo sabe que cuando usted se acerca a Dios, usted es alguien, usted se vuelve una amenaza para él. Usted deja de ser la amenaza en el mundo, porque Dios empieza a caminar con usted, lo empieza a guardar, le empieza a aumentar su fe y usted se convierte en una amenaza para el enemigo. Porque lo que Dios haga con usted, usted lo va a reflejar para alguien más. Y ese alguien va a empezar a recibir y a entender que verdaderamente Dios existe, a entender que verdaderamente Dios puede transformar a las personas. Porque la persona lo va a empezar a ver a usted diferente, lo va a empezar a ver a usted caminar diferente, lo va a empezar a escuchar a usted de una forma diferente. Porque cuando usted empieza a conectarse con la palabra de Dios, usted empieza a cambiar hasta su vocabulario.
Y la gente se da cuenta. Y hay quienes que le preguntan: ¿qué estás haciendo? Te veo diferente. Y es ahí donde usted se convierte en la amenaza para el diablo. Porque usted le va a decir a la persona: Cristo está en mi corazón, y si me cambió a mí, te puede transformar a ti. Pero esa es la situación cuando usted se convierte en una verdadera amenaza para el enemigo. Por eso tiene que entender usted que las excusas que usted pone para no venir a la iglesia, para no ir a la casa de paz, es simplemente un trasfondo que el enemigo ha puesto, o la zancadilla que le quiere poner para que usted no venga, para que usted no se acerque. Es la zancadilla que le ponen para que usted diga: ay, hoy no me levanto. Como les decía el domingo, a veces nosotros decimos que nos vamos a levantar más tarde, y ese día es cuando más temprano usted se levanta. Ese día es cuando más temprano usted se levanta, y usted se quería acostar más porque usted quería descansar. Entonces usted tiene que entender que el enemigo siempre nos va a poner trampas. Por eso es de que Dios nos manda que estemos velando y orando. ¿Por qué? Porque es ahí donde nos recibimos instrucción y sabemos cuando algo viene del enemigo o cuando algo viene de Dios. Ahí sabemos que la excusa que ponemos es porque de repente el enemigo no quiere que nosotros recibamos un milagro. Tal vez usted llevaba la semana orando por un rompimiento en su vida, y de repente ese día era la última oración que necesitaba, y la instrucción la iba a recibir en el servicio, y ras vino un proyecto, ras vino una llamada, ras le vino una visita, ras algo lo mandaron a hacer. Y usted tiene que entender en el espíritu que ese día iba a ser su rompimiento, y se atrasó su milagro. Y no porque Dios no lo haya querido entregar, sino que fue usted que aceptó la excusa del enemigo para no venir a la presencia. Aceptó la excusa del enemigo para no venir a la iglesia. Y Dios quería entregarle su milagro ese día. Por eso usted tiene que entender que la fe la necesitamos para crecer en estos tiempos. El ejemplo más grande de fe, Abraham, era el padre de la fe. ¿Por qué? Porque él creyó en Dios y le fue contado por justicia. Abraham creyó en Jehová porque aunque no tenía todas las respuestas, no veía cómo Dios cumpliría su promesa de hacerlo padre de naciones. Sin embargo, confió en la palabra de Dios, y eso fue suficiente para él. Él sabía que iba a ser padre de naciones, y no tenía un solo hijo. No tenía un solo hijo, pero tenía una promesa. Pasaron más de 20 años para que esa promesa se cumpliera. No le quiero decir a usted que de repente la promesa que le dieron se va a llevar 20 años. Pero si usted es perseverante y si usted es provocador de milagros, porque usted vino a esta casa a provocar algo en su vida. Si usted es provocador, esos 20 años pueden ser 2 meses. Esos 20 años pueden ser de repente 2 años. Porque de repente tal vez a usted le prometió que iba a tener su ayuda idónea y todavía no ha llegado. Tiene que entender que si Dios se la prometió, Él se la va a dar sin que usted esté publicando nada en sus redes sociales. La persona que le va a servir de compañero ya está apartado o apartada para usted. No es necesario que usted la ande buscando. Usted lo único que tiene que decirle: Señor, yo en ti confío. Señor, yo en ti creo, y sé que me vas a poner a alguien que me ayude a crecer. No le va a poner a alguien que lo mantenga estancado, no le va a poner a alguien que lo aparte del propósito que Dios tiene en su vida. Porque le va a poner a alguien que verdaderamente lo anime y lo haga crecer y a salir del hoyo en el que usted está. Porque Dios tiene preparado a alguien para su vida. Otro ejemplo grande de la fe, David. David, usted se recordará y lo va a ver más adelante en el libro primero de Samuel, en el capítulo 17. David era un adolescente enfrentando a un gigante. Era un joven como usted y como yo. No me mire las canas. Pero David era un joven que enfrentaba a un gigante. Era un joven que no tenía seguidores, era un joven que no tenía likes, era un joven que ni redes sociales tenía. Pero algo sí tenía: fe. David tenía tanta fe que mientras todos temblaban de miedo por los gigantes, él dijo: Dios me va a respaldar. David decía:
Dios me va a respaldar. Esa era la fe que él tenía. Entonces él sabía que con una onda y con una piedra él iba a derribar el gigante. Su fe no era una teoría, su fe era acción. Porque él, a pesar de que para muchos de ustedes dicen que David mató a Goliat con la onda y con la piedra, usted tiene que entender que si ha leído el pasaje, no fue la piedra la que mató a Goliat. La piedra fue el instrumento para derribarlo, hacerlo caer, y él fue muerto con su propia espada cuando David se acercó. Entonces usted tiene que entender que usted tiene que tener una fe de acción, no una fe de teoría. Una fe de acción que lo invite a usted a hacer cosas grandes. Una fe de acción que lo invite a usted a creer que ese milagro va a suceder, a creer que esa oportunidad va a venir a su vida, a creer que ese emprendimiento que usted inició va a empezar a crecer y va a ser una multinacional. Porque yo no sé si usted lo está creyendo, pero cuando usted tiene una fe activa, cuando usted verdaderamente le cree a Dios, Él le va a dar una oportunidad de un trabajo más grande, incluso con el tiempo de venir a servir a la iglesia y luego regresar a trabajar. Porque usted va a encontrar incluso jefes que le van a decir: hoy tienes que ir al servicio, ¿por qué no te vas y regresas más al rato? Porque ese tipo de trabajos va a empezar a poner en tu vida. Ese tipo de trabajo Dios va a empezar a ponerte para que tú puedas entender que es una bendición el trabajo que has recibido. Porque aún vas a ganar bastante y vas a tener la oportunidad de servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque tú no me vienes a servir a mí, tú no le vienes a servir a la iglesia, tú le vienes a servir a Dios, y eso es lo que te va a respaldar a ti. David sabía que tenía una fe grande y que Dios lo iba a respaldar. ¿Cómo nosotros verdaderamente entendemos que nuestra fe empieza a crecer? Cuando nosotros reconocemos a Cristo como nuestro Salvador. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero muchas veces nosotros creemos que nuestra fe se va a activar con el solo hecho de aceptar a Cristo en nuestra vida. El problema es que no solamente termina ahí, porque cada día debemos elegir confiar en Dios. Porque cuando usted viene a Cristo, es el momento en el que a partir de ese día usted tiene que estar conectado a su palabra. Usted tiene que estar conectado a lo que la palabra lo va a guiar, conectado a cada servicio, conectado a cada temporada, conectado a las escuelas de la visión, conectado a todo lo que lo lleve a usted llenarse de fe. Porque el problema de muchos hoy en día es que se conforman con solamente venir al servicio los domingos. Es más, algunos se conforman con venir al servicio una vez al mes, porque creen que eso es suficiente, porque cabal una vez al mes vienen, porque vienen a dejar su diezmo y se acabó. Porque muchos están creyendo que solamente con ofrendar o con diezmar ya estuvo, ya son salvos y ya tienen su pase VIP para ir al cielo. Creen que con eso ya ganaron la vida eterna. Y déjeme decirle que no, ni siquiera han avanzado un escalón. Porque Dios quiere que nosotros no solamente ofrendemos, no solamente diezmemos, no solamente pactemos, porque no todo es dinero, no solo es dinero, porque es más, Él no necesita el dinero, porque Él es el dueño del oro y de la plata. Él sabe cuando usted viene a dar de corazón y cuando viene a dar porque alguien lo obligó. Él sabe cuando usted da las cosas de corazón y cuando viene a sembrar porque sabe que va a recibir una cosecha. Pero aún en medio de eso, Él sabe cuando usted viene porque quiere un rompimiento en su vida. Cuando viene usted en agradecimiento y viene a provocar un milagro nuevo. Porque usted tiene que entender que si Dios ya le entregó un milagro, Él es capaz de darle un milagro más. Si Dios ya hizo un rompimiento en su vida, Él es capaz de hacer otro rompimiento más en su vida. Porque Él quiere hacer cosas grandes, Él quiere hacer cosas sobrenaturales. Él quiere entregarle algo poderoso a su vida en este tiempo. Porque es ahí donde nosotros entendemos que empezamos a buscar y a confiar más en Dios cuando enfrentamos situaciones que no entendemos. ¿Cuál es la dificultad que usted está pasando en este tiempo? Porque la fe nos invita a mirar más allá de lo visible y confiar en el carácter de Dios. Le pongo un ejemplo. Yo no sé si usted lo ha hecho con sus hermanitos más pequeños en algún momento, o de repente su papá lo hizo con usted. Que de repente usted se sube a la mesa o usted se sube a... Le voy a poner un ejemplo práctico. En una piscina, su
Su papá está esperándolo adentro del agua y usted está arriba y usted se tiene que tirar, pero usted tiene miedo. ¿Qué hace? ¿Se tira o no se tira? Su papá lo va a recibir. ¿Se tira o no se tira? Se tira. Porque usted confía en el papá. Usted confía en el que le va a recibir. Entonces, cuando Dios te dice que tienes que hacer algo, ¿por qué no confías en Dios? Si Dios te dijo, entonces tienes que confiar en su palabra. Tienes que entender que si Él te lo dijo, Él lo va a cumplir. Porque es ahí cuando tú verdaderamente tienes la revelación de la paternidad que Dios tiene sobre tu vida. Porque si tú le confías a tu papá que ves, ¿por qué no le vas a confiar a tu papá que está en los cielos? Porque Él es tu Padre celestial. Él es capaz de entregarte todo lo que tú le puedas pedir. Pide y se te os dará, dice la palabra. Y si tú eres verdaderamente hijo, tú sabes que Él te va a entregar ese milagro, que Él te va a entregar eso que tú estás pidiendo. Porque el niño no duda porque conoce el amor y la fuerza de su Padre. Así es nuestra fe en Dios. Confiamos porque conocemos su poder y conocemos en el amor que Él tiene sobre cada uno de nosotros. Por eso su fe tiene que empezar a crecer. La fe no es estática, crece con cada paso que damos. Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esto significa que nuestra fe madura a medida que enfrentamos pruebas, estudiamos la palabra y obedecemos a Dios. Porque usted cree que su fe solamente va a ser con haber aceptado a Cristo, ya usted tiene fe. Usted quiere tener fe solamente decir sí, yo creo en Dios. Pero su fe va a madurar a medida de que usted vaya buscando constantemente de Dios. Su fe va a madurar y va a crecer a medida que usted esté leyendo la palabra. Porque yo puedo pasar aquí todo el tiempo predicándole la palabra, pero si usted regresa a su casa y nunca abre su Biblia para entender qué está pasando en estos tiempos, su fe no va a crecer. Y tiene que entender que su venida está pronta. Tiene que entender que verdaderamente Cristo ya está por venir. Él necesita que usted esté a cuentas con Él. Él necesita que su fe verdaderamente esté grande y esté creciendo fuerte. Que sea una fe poderosa, porque Él está por venir. Y si usted no tiene una fe grande, perdóneme, no se va a ir en ese rapto. Y yo espero que usted esté creyendo que se va a ir junto con Cristo cuando venga en esa segunda venida. Porque tienen que entender las señales que están ocurriendo. Yo no sé, pero yo espero de que usted, que le gusta estar mucho en el teléfono, ya se haya dado cuenta que el Océano Pacífico se está saliendo de su cauce. Yo no sé si ha visto las noticias, pero si no lo ha visto, lo invito a que lo busque. El puerto San José, Champerico, el puerto de Ocos, su cauce se ha salido y era algo que las personas no entienden qué está pasando, porque por muchos años nunca el cauce había salido de su nivel, nunca el mar había salido de su nivel. Hace un par de días hubo un gran apagón de energía eléctrica en España y aún nadie sabe qué fue lo que pasó. Aún nadie lo entiende. Son señales que están pasando, porque si nadie lo entiende es porque Dios lo está prediciendo. Es porque Dios está avisando que ya viene su hijo. Es porque Él está avisando que pronto esto se va a acabar. Por eso usted tiene que tener una fe grande. Por eso es que usted tiene que activar constantemente su fe. Y por eso le estoy hablando yo de fe esta noche, para que usted pueda entender lo que Dios quiere hablar en estos tiempos. Porque la fe se fortalece en las pruebas. Santiago 1, versículos 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué es lo que nos dice aquí Pablo? Las dificultades no son un castigo para nosotros, sino es una oportunidad para que nuestra fe crezca. Los problemas no son para destruirte, sino para hacerte más fuerte. Pero el problema es que usted, cuando viene el proceso, usted lo que cree es que ahí se acabó su vida. Cuando viene el proceso, usted se entristece, usted se pone amargado, usted se pone a luchar y a pelear con Dios porque Él le permitió ese proceso. Cuando lo que Dios está haciendo en su vida es fortaleciendo su fe. Cuando lo que Dios está haciendo con usted es llamarlo a su presencia,
que usted entienda que solamente buscando más de Dios su fe crece, su fe se fortalece. Es ahí donde usted tiene que cambiar. Usted tiene que empezar a cambiar su mentalidad esta noche, empezar a abrir sus oídos y sus ojos espirituales para entender que ese proceso solamente va a llevar y marcar una fe más grande. Ese proceso en su vida solo tiene que cambiar su mentalidad. Usted tiene que salir de la pobreza y llegar a la abundancia. Usted tiene que salir de la escasez y caminar a la abundancia que Dios ha hablado en su vida. Porque si Dios lo dijo, lo va a cumplir. Pero está en nosotros demostrar que tenemos fe. Está en nosotros demostrar que creemos verdaderamente lo que Dios nos ha prometido. Pero nosotros tenemos que activar nuestra fe para que eso ocurra, para que eso avance en nuestra vida. Muchas veces le hablo de José, José el soñador. Y me gusta hablar de José porque él pasó una serie de procesos a lo largo de su vida. Él tuvo un sueño. Él siendo joven como usted y como yo otra vez. Él siendo joven como ustedes, él soñó que sería grande. Dios le puso el sueño a él que sería una persona grande. Grande en poder, grande en autoridad. Y yo no sé qué sueños te ha puesto Dios en este tiempo. Yo no sé si Dios ya te vio como el dueño de la droguería de ese tiempo. Yo no sé si Dios ya te vio como ese gran profesional que va a tener a cargo muchas personas. Yo no sé si Dios ya te vio como ese empresario grande. Yo no sé si Dios ya te vio como el dueño de una franquicia de restaurantes. Porque yo no sé qué sueño te ha dado Dios. Y de repente todavía no entiendes el proceso, pero lo que sucede es que Dios está formando tu carácter para que lo grande que Él ha hablado de ti se cumpla. Pero tú te empezaste a quejar. Empezaste a decir: es que Dios me está castigando por esto y por eso no avanzo. Es que Dios me castigó porque por eso no tengo trabajo. Es que Dios me castigó por eso no me pagan. Cuando tú tienes que entender que tienes que tener por sumo gozo los procesos. Tienes que estar contento con lo que Dios te da y con lo que Dios te quita. Porque solo así tu fe crece. Solo así tu fe avanza. Solo así puedes creer que Dios tiene cosas grandes para tu vida. José terminó siendo traicionado y esclavizado y enviado a prisión por sus propios hermanos. Pero nunca se rindió. En cada proceso de su vida él nunca se rindió. Al contrario, su fe creció en cada prueba. Y Dios lo levantó como gobernante de Egipto. José pasó de fe en fe porque nunca dejó de confiar. Por eso se tiene que empezar a creer verdaderamente en Dios. Tiene que empezar a fortalecer su fe para que lo que Dios le ha hablado se cumpla. Si te dijo que te va a sacar de esa enfermedad es porque te va a sacar. Pero Él necesita que creas verdaderamente en Él. Si te dijo que hay sanidad en tu familia es porque va a haber sanidad en tu familia. Si te dijo que tu familia va a venir a Cristo es porque va a venir a Cristo. Pero tienes que confiar todos los días. Tienes que confiar a mediodía y en la noche. Tienes que creer que verdaderamente Dios quiere hacer algo grande en tu vida. Por eso José era un soñador. Por eso yo desato sobre tu vida esta noche que vas a ser un soñador, que vas a ser una soñadora, porque todo lo que sueñes a partir de esta noche, Dios lo va a cumplir. Todo lo que sueñes que Dios ponga en tu vida, Dios lo va a cumplir. Solamente activa tu fe. ¿Cómo hacemos crecer nosotros de fe en fe? Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por oír su palabra. Dedica tiempo diario a la Biblia. Tienes que entender que la Biblia va a ser tu playlist para poder entender lo que Dios quiere hablar en tu vida. Es tu playlist espiritual para que tú lo puedas escuchar a diario. Segundo, orar sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17. La oración fortalece nuestra conexión con Dios. La oración es como un chat con tu mejor amigo, pero en este caso, ese amigo es Dios. En este caso, este amigo es Dios. Por eso tienes que obedecer en lo pequeño. Cada acto de obediencia fortalece nuestra fe para los pasos más grandes.
Piense usted en un momento cuando usted se ejercitaba en aquel tiempo, cuando usted hacía educación física, o de repente usted hoy por hoy va al gimnasio. Yo no le digo ya cómo se siente porque tengo muchos años de no visitar el gimnasio. Pero tienen que entender que la fe es como un músculo, que si usted no lo usa, se atrofia, se daña. La fe es como un músculo que si usted no lo ejercita, no se va a fortalecer. Entonces la fe es igual. Cada vez que usted confía en Dios, su fe se hace más robusta. Cada vez que confía en Dios, usted está levantando una pesa más pesada y su fe se pone más fuerte. En cada proceso que viene a su vida, usted empieza a creer más en Dios. En cada circunstancia que viene a su vida, usted empieza a creer que Dios verdaderamente lo está guardando. Cada proceso que nosotros pasamos con mi esposa, cada accidente que sufrimos, Dios nos estaba fortaleciendo la fe. Porque hemos recorrido miles y miles y miles de kilómetros. Y si yo le contara cuántos accidentes hemos tenido, usted no me creería, porque yo todavía estoy vivo. Porque todavía ellos están vivos. Usted no lo creería, y tenemos evidencia, tenemos fotografías, tenemos imágenes. Porque yo no le voy a hablar mentiras, yo no le voy a hablar de que no me ha pasado. Porque nos han pasado un sinfín de circunstancias. Y aquí estamos creyendo en Dios. Aquí estamos creyendo que vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Por eso usted tiene que entender que ese proceso o ese accidente que ha pasado no lo está matando. No se murió ahí. Usted pasó la pandemia y no se murió. Y tal vez puede tener secuelas, pero yo le declaro que en el nombre de Jesús ya no hay secuelas. Esa tosecita se tiene que acabar. Esa gripecita se tiene que acabar. Porque si usted cree en fe, usted tiene que entender que ya no habrá más enfermedad en su vida. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbre, crisis económicas, conflictos, enfermedades, pero 2 de Corintios 5:17 dice: porque por fe andamos, no por vista. Esto nos recuerda que simple y sencillamente la fe nos permite vivir con esperanza y propósito, incluso en medio de la prueba. La fe nos da perspectiva eterna. Hebreos capítulo 11 versículos 13 al 16. Conforme a la fe, murieron estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Aquí habla de los héroes de la fe que vivieron como extranjeros en la tierra, buscando una patria celestial. Nuestra fe nos recuerda que este mundo no es nuestro hogar final. Porque yo espero que usted no crea que se va a quedar en este mundo. Porque hay una mansión celestial que le está esperando. Hay una vida eterna que nos está esperando, donde el mar es de cristal, donde las calles son de oro, donde no hay enfermedad, donde no hay problemas, donde no hay enfermedades para nosotros. Esto nos da el valor para enfrentar cualquier circunstancia. La fe te ayuda a enfocarte en lo que realmente importa. ¿Y qué es lo que realmente importa? Agradar a Dios y vivir para su propósito. Porque yo espero que usted verdaderamente crea que necesita agradar a Dios para poder vivir en su propósito. Porque eso es lo que verdaderamente le tiene que importar. El problema de hoy en día es que a nosotros lo único que nos importa es tener fama, tener recursos, tener plata, tener carros, tener casas, sueldos, puntos y todo lo demás. Muchas veces lo único que nos importa es que la gente del mundo nos apruebe a nosotros. Muchas veces nos importa que el que está a la par nos apruebe, cuando que verdaderamente nos tiene que importar que el que está ahí arriba nos dé identidad, que el que está ahí arriba nos apruebe, porque si Él nos aprueba estamos hechos.
Porque si Él nos aprueba, no importa que la gente no nos quiera, no importa que la gente se burle de nosotros, no importa que la gente se ponga en contra de nosotros, porque si Él nos aprobó, Él camina con nosotros. Y Él nos va a dar la gloria, Él nos va a dar la victoria en medio de la batalla que estemos pasando. Es ahí donde Él nos quiere cambiar la vida. Otro ejemplo claro de fe, Daniel. Daniel en el foso de los leones. Daniel capítulo 6, versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, como usted lo hace hoy en día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Había un edicto que decía que nadie más podía estar alabando a ningún otro Dios más que solamente al rey. Pero Daniel sabía en quién confiaba. Daniel sabía en quién estaba enfocada su fe. Él sabía que no importaba el edicto que hubiera sido decretado, él tenía que orar en la mañana, mediodía y en la noche. Y aún para que lo vieran que estaba orando, abrió las ventanas de su casa. Aún para que lo vieran que él estaba glorificando a Dios, abrió las ventanas de su casa. Para que lo vieran que a él no le importaba el edicto terrenal, porque a él lo único que le importaba era la gloria celestial que le estaba preparando para su vida. Su fe no era solamente para el momento fácil, sino para los momentos difíciles, porque él se estaba preparando, porque él iba a entrar al foso de los leones. Y si usted conoce la historia, usted sabe que él fue metido en el foso de los leones y aún así no le pasó nada. Usted se recuerda a los amigos que caminaban con él, Sadrach, Mesach y Abednego. Fueron metidos en el horno de fuego, pero confiaban siempre en Dios. ¿Y qué pasó con ellos? Ninguno se quemó. Ninguno se quemó. Ni olor a humo sacaron cuando salieron del horno. Porque confiaban plenamente en Dios, confiaban plenamente en aquel que les había dado vida. Por eso, ¿cómo nosotros vamos a vivir por fe? Filipenses 4:19. Confíe en la provisión de Dios, porque Él suplirá todas tus necesidades. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuáles son las riquezas que Cristo tiene? Todas. Si Él es el dueño del oro y de la plata, entonces ¿por qué te preocupas de no tener recurso hoy? ¿Por qué te preocupas del recurso de mañana? ¿Por qué te preocupas del recurso que necesitas para pagar el préstamo a finales de mes? Porque si Cristo tiene el recurso, solamente lo tienes que pedir, solamente tienes que creerlo, solamente tienes que activar tu fe para que ese recurso venga a tus manos. Porque Dios lo ha dicho y Él lo va a cumplir en ti. ¿Qué tenemos que hacer adicional? Ser luz en medio de la oscuridad, porque tu fe puede inspirar a otros a confiar en Dios. Mateo 5:16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean buenas obras, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pero el problema de muchos es de que hacen buenas obras y se glorifican ellos mismos. El problema de muchos hoy en día es que hacen buenas obras solamente para exaltarse ellos mismos y que la gente los vea. Cuando usted tiene que entender que Dios mismo nos dice que nosotros tenemos que glorificarlo a Él, que tenemos que darle a Él toda la gloria, que Él es el que merece toda la honra y toda la alabanza. Es ahí donde usted tiene que entender que va a cumplir, que la fe va a ser lo único. La fe te hace único en Cristo Jesús. La fe te hace que tú puedas inspirar a otros a confiar en Él. Vive con esperanza. La fe nos asegura que Dios tiene el control, sin importar cuán oscuro parezca el panorama. Imagínese usted un piloto volando en medio de una tormenta. ¿Cómo hace el piloto para volar en medio de una tormenta, donde no se mira absolutamente nada? ¿Qué hace el piloto? Él no puede ver el horizonte, pero él confía en que sus instrumentos que lleva adentro lo van a guiar hasta llegar a su destino. Nuestra fe es como esos instrumentos. Aunque no veamos en el camino, confiamos en que Dios nos está guiando para hacer cosas más grandes.
Confiamos en que Dios está preparando nuestra vida para hacer cosas sobrenaturales. Confiamos en lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Es ahí donde nuestra fe empieza a crecer, porque empezamos a creer en aquel que nos creó. Por eso la fe es el fundamento, es el motor, es el estilo de vida del creyente. Nos lleva de fe en fe, transformándonos para reflejar más a Cristo. Por eso, hoy, usted tiene que examinar si realmente su fe está puesta en aquel que lo creó, en aquel que le dio propósito. ¿Estás confiando en Dios en medio de la crisis? ¿Estás confiando en Dios en medio de la circunstancia? ¿Estás confiando en Dios en medio de la falta de empleo? ¿Estás confiando en Dios en medio de tu temporada de exámenes? ¿Estás confiando en Dios en medio de la crisis que estás pasando? ¿Estás confiando en Dios en medio de los procesos familiares que estás pasando? Porque el problema es que todos tenemos problemas, pero ¿estamos confiando en Dios? ¿Está nuestra fe puesta en Él? ¿Estamos enfocados en Él? ¿O estamos realmente creyendo en el hombre? ¿Estamos creyendo en las circunstancias? ¿Estamos creyendo en lo que estamos viendo o estamos caminando por fe? Porque si usted es hijo de Dios, usted tiene que caminar por fe y no por vista. El problema de nosotros es que nos gusta creer en lo que vemos, no en lo que no vemos. Por eso usted tiene que abrir sus ojos espirituales a lo que Dios ha hablado a su vida. Por eso usted tiene que abrir sus ojos espirituales al camino que la fe lo está guiando, al camino que el Espíritu Santo de Dios va a poner para que usted llegue a hacer lo que Dios dijo que usted va a hacer. Hay un propósito en su vida, hay un propósito grande y Dios está preparándolo. Por eso tiene que creer que Dios va a hacer cosas grandes en su vida en esta hora. Póngase de pie, iglesia. Porque Dios verdaderamente quiere manifestar su gloria en su vida hoy. ¿Qué paso de fe te está pidiendo Dios que hagas hoy? Porque hoy necesito animarte a que des ese paso de fe. Tal vez el paso de fe sea que tengas que perdonar a alguien. Tal vez ese paso de fe sea que tengas que compartir el evangelio con alguien. Tal vez ese paso de fe sea que tengas que confiar en Dios con un problema imposible que tienes hoy. Sea lo que sea, recuerda que el justo por la fe vivirá. Y si tú eres hijo, si tú eres justo, tienes que empezar a vivir por fe. Si tienes que perdonar a alguien, perdónalo, toma y da ese paso de fe esta noche. Si tienes que hablarle a alguien de las maravillas que Dios ha hecho en tu vida y no sabías cómo hacerlo, solo dile al Espíritu Santo que te guíe, que ponga palabras en tu vida para hacerlo. Señor, esta noche te doy gracias. Te doy gracias, Padre, por el regalo de la fe. Ayúdanos a confiar en ti en cada etapa de nuestro camino. Fortalece nuestra fe para vivir para tu gloria. Enciende, Señor, la fe de cada uno de tus hijos para que vivan para ti. Dales valentía para confiar en tu palabra, sin importar lo que estén enfrentando hoy. Dales fuerza, dales autoridad para creer que verdaderamente lo que están orando se va a cumplir. Dales autoridad, Señor, para creer que verdaderamente tú cumples las promesas. Dales autoridad, dales fe y dales valentía, Señor, para que crean en la nueva temporada que estás preparando. Dales confianza, Señor, para que sepan que aunque no lo vean, tú estás obrando. Que aunque no te vean, tú estás ahí. Que aunque no te vean, tú estás abriendo brecha para el camino al que les vas a guiar. Que aunque no te vean, tú estás abriendo el mar en dos caminos. Tú estás abriendo, Señor, el mar en dos espacios para que tus hijos caminen en lugar seco. Padre, dale la confianza y la plena certeza de que van caminando hacia esa tierra que fluye leche y miel. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luces
caminando alrededor tuyo, hablándote al oído, hablándote a tu mente, para que creas que verdaderamente hay algo más grande para ti, que Él te ha escogido, que Él te ha llamado para hacer cosas grandes, que Él te ha llamado para manifestar su gloria, que Él te ha llamado para llevarte a otra temporada. Abres camino. Él está abriendo un camino hermoso para tu vida. Mi Dios, así eres. Ciertamente habías tropezado muchas veces. Es más, tropezaste con la misma piedra. Te estabas encariñando con esa piedra. Pero hoy Dios te dice, hijo, hija, deja esa piedra porque tengo un camino hermoso para tu vida. Ya no más caídas. La palabra dice que 7 veces cae el justo, más 8 Él te levantará. El justo por la fe vivirá. Yo declaro sobre tu vida que empezarás a confiar más en Él. Que aquello que no había ocurrido por causa de la oración que hiciste esta noche en esta casa, Él te está escuchando y lo va a traer. A que tú empieces a vivir la vida que Él dijo que ibas a vivir. Hay una vida hermosa, hay una plenitud que Él está preparando para tu vida. Ya no habrán más procesos. Y si los hay, Él te va a dar la guía para que tú los pases. Porque Él va peleando las batallas por ti. Que no pueda haber, estás sobrando. Aunque no pueda haber, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Vamos, que tu fe crezca esta noche, que tu fe aumente esta noche. Aunque no pueda haber, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda haber, estás sobrando. Aunque no pueda haber, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda haber, estás sobrando. Aunque no pueda haber, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Abres camino. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque nos has permitido, Señor, terminar el mes, el 4.º mes, Señor, en victoria. Porque nos has permitido, Señor, terminar este 4.º mes glorificando y exaltando tu nombre, alabándote a ti, Señor. Porque no hay nada más hermoso que estar en tu presencia. No hay nada más grande que saber que tú estás con nosotros. Y creemos, Padre, que el día de mañana, el 5.º mes, lo empezaremos con la misma victoria. Que tú nos empezarás a traer, Señor, un milagro más grande todavía. Que aún lo que hiciste este mes, aún lo que has hecho en estos 4 meses, no se comparará con lo que vas a empezar a hacer a partir del día de mañana, Señor. Gracias, mi amado Jesús. Gracias, papito lindo. Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Padre, con la bendición que tú me has dado y la bendición de mis padres espirituales, hijo, hija, yo te bendigo esta noche. Te bendigo, te bendigo, te bendigo, te bendigo y una vez más te bendigo. Te desato la bendición de Jehová, que es la que enriquece y no añade tristeza. Declaro que el ángel de Jehová acampa alrededor de tu vida. Que Dios te guarda, que Dios te defiende. Ve con paz, ve con bendición. Y todos decimos amén, amén y amén. Bendiciones, iglesia.